Vamos ganando tiempo. Bien, ahí ingresó Canela. Bien. Bueno, entonces nos habíamos quedado en esta sección en la que empezábamos con respiración celular. Bien, o sea, acá en la respiración celular vamos a trabajar el circuito que es aeróbico, ¿no? El que depende de oxígeno y es cuando el piruvato puede ingresar a la mitocondria y hacer este proceso. Bien. Bueno, entonces nos dice que el piruvato, que era este producto de la ruptura de la molécula de glucosa en la glucólisis, entonces este es el producto final de la glucólisis. Dice, se descompone la mitocondria liberando más energía. Acuérdense que en el anterior video había mencionado que en la respiración aeróbica se produce mucho más ATP en relación a la respiración anaeróbica. Ya habíamos dicho que la respiración anaeróbica va a tener que produce por cada molécula de glucosa 2 ATP, en cambio, la respiración aeróbica por cada glucosa hace desde 34 a 38 ATP. Entonces hay una producción mucho mayor. Lo que les quería decir es que, bueno, estoy viendo que están como medio metidos con, están mirando las enzimas, que están en todos los procesos. No hace falta que se las acuerden de memoria. Está bueno que las miren y intenten buscar una relación, pero no va a hacer falta que ustedes se las acuerden todas de memoria porque esa no es la intención. Sino entender cuál es el proceso, más que nada que hay enzimas que catalizan la transformación de una enzima, de una sustancia en la otra, que hay un producto, que hay un sustrato, y bueno, todo este tipo de reacciones van a depender de enzimas, que lo que van a hacer es hacer que este proceso de transformación energética sea más gradual y se pueda obtener toda la energía como energía química y no como energía calorífica. Entonces dice, las reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial se realizan en dos etapas. Vamos a tener la formación del acetil-CoA a partir del piruvato y el ciclo de Krebs. Bien, que acá vamos a tener ¿cuál es uno de los productos de estas reacciones? Bueno, el dióxido de carbono, que es ese que aparece después como desecho de la célula, ¿no? Y que después nosotros liberamos cuando hacemos la ventilación pulmonar. Entonces, si en algún momento les preguntan, bueno, ¿de dónde sale este dióxido de carbono? Bueno, sale de acá. El dióxido de carbono que nosotros exhalamos, esa cantidad extra de dióxido de carbono que no estaba cuando ingresó a los pulmones, es producto de la respiración celular, que es el producto de esta degradación del piruvato. Entonces dice, libera el dióxido de carbono formándose una molécula de 2 carbonos. O sea, ¿se acuerdan que la molécula de piruvato estaba formada por 3 carbonos? O sea, se rompe el la molécula de glucosa que tenía 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato que cada uno va a tener 3 carbonos. Entonces, se vuelve a romper este piruvato y quedan una molécula de 2 carbonos. Entonces, ese dióxido de carbono que se desprende del piruvato es liberado a el líquido intersticial. O sea, eso va por diferencia de concentración y va moviéndose desde el espacio de la mitocondria al citosol y del citosol al espacio intercelular y después va a la sangre, ¿no? Entonces dice,
Eh, Bien, entonces a partir de la coenzima CoA se une a estas dos moléculas de carbono y forma el acetil-CoA. Entonces dice, durante esta reacción la energía liberada se utiliza para convertir la molécula de NAD en NADH. Como ya hemos mencionado, este NADH podrá, si hay oxígeno disponible, transferir su energía química para formar ATP. Vamos a ver que todas estas sustancias que sirven para transportar energía química, como es el NADH y el FAD, van a después ser vamos a poder extraer esa energía que queda almacenada en estas sustancias en un proceso que vamos a ver más adelante, en el que estos dan su aporte de electrones o de protones para que pueda fabricarse ATP a partir de estas sustancias. Entonces acá tenemos el ciclo de Krebs súper reducido, por eso les decía que no hace falta que ustedes sepan todo exactamente qué tipo de sustancias hay en el medio, pero sí qué es lo que sale, qué es lo que entra de este proceso. Entonces dice, ciclo de Krebs. La siguiente etapa está formada por un conjunto de reacciones que forman la vía cíclica que se conoce como el ciclo de Krebs. ¿Por qué es cíclica? Porque comienza y termina en el mismo punto. Dice, es llamado en honor a su descubridor, Hans Krebs. Durante el ciclo de Krebs, cada molécula de acetil-CoA participa en varios reordenamientos químicos que terminan en la liberación de dos moléculas de dióxido de carbono. No es que la célula se paraliza y es que hasta que no termina de hacer una molécula de glucosa y degradarla, o sea, está sucediendo todo el tiempo esto y con un montón de moléculas de glucosa. Pero para nosotros hacernos la idea en nuestra cabeza, lo tomamos de a una, porque ya es un proceso súper complejo. Pero bueno, piensen que esto ocurre en segundos, o sea, es algo súper, súper veloz, toda esta serie de reacciones. Dice, nótese que el ciclo está representado mediante líneas punteadas. Esto significa que ocurren varias reacciones donde los sustratos, una vez metabolizados por una enzima específica, darán un producto que será el sustrato de la siguiente reacción, que era lo que habíamos estado viendo en el anterior video. ¿Por qué? Porque habíamos visto que no siempre el producto es producto final y listo, sino que a veces es el sustrato para una reacción que va a continuar este tipo de vías. Por ejemplo, el piruvato es el producto de un tipo de reacción, que es una vía que es la glucólisis, pero es el comienzo, el sustrato de otro. Entonces dice, durante esta secuencia de reacciones, la energía química de cada grupo acetilo se capta en forma de ATP, H y un FAD. Entonces, vamos a tener que el producto va a estar constituido por estos dióxidos de carbono y además vamos a tener que va a formarse estos ATP y los NAD y los FAD. Vamos a ver dónde terminan después. Dice, la actividad 9 y 10, que esta me estuvieron preguntando un montón, dice, estamos en condiciones de volver sobre el esquema de la figura 13, que reproducimos a continuación. Esta figura nos permite seguir los 6 átomos de carbono de una glucosa metabolizada sucesivamente por la glucólisis, formación de acetil-CoA y ciclo de Krebs. ¿Cuál es el destino final de cada átomo de carbono? ¿Y en qué paso se concreta? ¿Cuál les parece que va a ser el destino final de los átomos de carbono? Vamos a seguir la línea, ¿no? Entonces, acá tenemos 6 átomos de carbono en la molécula de glucosa. Esperen que voy a anotar esto. Bien. Acá tenemos 2 piruvatos, ¿no? Entonces tenemos otros... Ay, esperen que me salió fea. Entonces tenemos
otros 3 carbonos ahí. Bueno. Entonces, tenemos 2 moléculas de piruvato. Entonces, este proceso va a pasar 2 veces por cada piruvato. Entonces, por eso vemos que está por 2 todo. Bien. A ver. Entonces, vamos a ver que acá tenemos 3, ¿no? Tomamos uno de estos 2 piruvatos. Y uno de esos carbonos es liberado cuando se produce el acetil-CoA. Y acá nos quedan 2, que son liberados después nuevamente en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuál es el destino de estos átomos de carbono? ¿Qué les parece? Y son expirados, profe. Claro, son convertidos, transformados en moléculas más sencillas que son los de dióxido de carbono. Entonces, todos estos carbonos, que son los que conforman a la molécula de glucosa, son respirados, o sea, son expirados cuando uno realiza la ventilación pulmonar o la hematosis. Entonces, no es que nosotros nos almacenamos una y otra vez, sino que estas moléculas de glucosa, cuando entran en la vía catabólica, lo único que se utiliza de esta es la energía que está en la unión molecular entre estos átomos. Hay veces que la glucosa puede ser utilizada para formar algo estructural en la célula y entonces no se degrada en dióxido de carbono. Pero en esta vía, que es una vía que no es anabólica, sino que es acatabólica, vamos a tener que cada uno de los átomos de glucosa son transformados en dióxido de carbono y son expulsados a través de la respiración. ¿Se entendió un poco este punto? Es buenísimo, porque están como un poco trabados acá, entonces está bueno que entiendan bien esto, ¿no? Acá está bien esquemático, eso está bueno. Bien. Profe, buen día. Buen día, sí. Siempre se libera por las moléculas de carbono, el dióxido de carbono. Claro, sí. Siempre se transforma en dióxido de carbono. A menos que entre en otra vía la glucosa, que sea para la formación de alguna sustancia que puede participar en la formación de alguna membrana o alguna otra cosa. Pero normalmente se transforma va a la vía catabólica y obtenemos energía a partir de ella. Bien, entonces tenemos la respiración celular 2, que es la fosforilación oxidativa. Esta es una parte muy importante porque vamos a ver por qué nosotros necesitamos oxígeno, ¿no? Ese oxígeno que si nos ahogamos no podemos seguir viviendo. Vamos a ver por qué. Entonces, dijimos en un comienzo que la respiración es una especie de combustión controlada. Las reacciones químicas en la célula no solamente transcurren de a pequeños pasos, sino que en general lo hacen por caminos diferentes a lo que tienen lugar fuera de una célula. Si quemamos glucosa con una llama, no deberíamos esperar que se forme piruvato ni acetil-CoA, que requiere el cofactor CoA solo presente en las células. En la combustión el oxígeno participa desde el primer momento en la reacción química que tiene lugar. En el caso de la respiración celular, o sea, nosotros no vimos hasta ahora en ningún momento metido el oxígeno, sino que vimos de dónde sale el dióxido de carbono. Entonces vamos a ver en qué participa este oxígeno. Dice, en la transformación de la glucosa en dióxido de carbono dentro de la célula, en cambio, no hemos visto que a este punto
haya intervenido el oxígeno como reactivo. Adicionalmente, la energía química que ha sido recuperada de los enlaces en la glucosa ha sido transferida y guardada en moléculas de ATP, NADH y FADH. El FAD, bueno. Pero según hemos visto, es el ATP la moneda energética útil para la célula, por lo que es de esperar que existan mecanismos para transferir finalmente la energía acumulada transitoriamente en NADH y en FADH a moléculas de ATP. Y en FAD, que digo FADH, perdón. Bueno, el conjunto de pasos en los que las moléculas de NAD y FAD ceden al ATP su energía acumulada se conocen en conjunto como fosforilación oxidativa y ocurren únicamente en presencia de oxígeno. Bueno, acá vamos a hacer un punto. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos ejercicio excesivo en el que no estamos acostumbrados? Nuestros capilares y nuestros músculos no están tan irrigados, no está tan desarrollado eso. A medida que nosotros vamos necesitando más aporte de oxígeno, porque las células están utilizando más, desarrollamos más este mecanismo, ¿no?, de aporte de oxígeno. Si uno no mueve los músculos y no hay requerimientos extras de oxígeno, no tenemos desarrollado toda la parte de suministro de nutrientes y de oxígeno más eficiente, ¿no? A medida que nosotros vamos haciendo ejercicio, todo eso se va desarrollando más. Entonces, como la célula empieza a consumir de repente más cantidad de oxígeno, porque necesita más energía, porque vos te estás moviendo, no llega y no se produce este proceso. Entonces entra a producir energía, porque la necesita, a partir de la vía anaeróbica. Entonces ahí se produce el ácido láctico, que después sentimos ese dolor en las piernas porque realmente es que ese ácido que se produce es irritativo para la célula. Entonces, nosotros, a pesar de que somos seres eucariotas, que tenemos una respiración aeróbica, podemos tener en determinados momentos y en determinadas condiciones un mecanismo anaeróbico. Lo que no significa que podamos vivir sin oxígeno, sino que en situaciones puntuales y cierto tipo de células pueden hacerlo. Bien, entonces dice, el conjunto de pasos en los que las moléculas de NADH y FAD ceden ceden al ATP su energía acumulada, se conocen en conjunto fosforilación oxidativa y ocurre únicamente en presencia de oxígeno. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. El oxígeno reacciona dando agua como producto. De allí el nombre de respiración celular, por la dependencia de oxígeno para que tenga lugar. El nombre de fosforilación oxidativa hace referencia a la química del proceso. La síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato es químicamente una fosforilación. O sea, ¿por qué se llama fosforilación? Porque se fosforila el ADP. ¿Se acuerdan que el ADP era adenil difosfato? Entonces, para transformarlo en ATP, se hace una fosforilación. Se le incorpora un grupo fosfato y ahí queda almacenada la energía en ese enlace de alta energía. Dice. Y es oxidativa porque involucra la oxidación de las moléculas de NAD y FAD. Vamos acá a un mecanismo súper simplificado en el que se incorporan estas moléculas y se transforman en otras, para dar la gran mayoría de ATP. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la respiración aeróbica da como resultado de 34 o 38 ATP? Bueno, acá se da la mayoría. Acá tenemos que se forman de 26 a 28 ATP de ese total, o sea, un montón. Es lo que produce la gran diferencia de energía este proceso.
Bien, entonces ahí dice. La serie de transformaciones que ocurren dentro de la mitocondria, de piruvato a acetil-CoA, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, se conocen en conjunto como respiración celular. Podemos ver ahora que la figura 13, que mostramos en un comienzo, reúne la información contenida en las figuras 14 a 16 y resume las vías metabólicas que hemos mencionado hasta este momento. Reproducimos aquí nuevamente esta figura. Bueno, acá tenemos el citosol, los procesos que ocurren en la mitocondria, y acá está la fosforilación oxidativa. Dice. A modo de síntesis, proponer para la figura 13 un título, una leyenda o un epígrafe. Bueno, esto sería, digamos, el total del proceso catabólico de la glucosa, ¿no? En el que tenemos que se degrada por una vía aeróbica. Es más que nada eso. Bien, dice, para integrar ideas. Actividad 9.12. La foto muestra un paquete de 500 gramos o medio kilo de glucosa. Como puede verse, tiene un aspecto muy similar a la sacarosa, el azúcar de mesa, aunque sabemos que su composición química es diferente. Acuérdense que la sacarosa, el azúcar de mesa, es un disacárido que va a estar conformado por un monómero de glucosa y uno de fructosa. En cambio, la glucosa es un monómero y también puede estar, se puede ver en esta forma cristalina, ¿no? Dice, para hacer más simple este relato, incorporamos un protagonista que se llama Santiago y pesa al inicio del recorrido 70 kilos. Le pedimos que colabore con esta experiencia y aceptó encantado, ¿no? Dice, lo primero que le pedimos a Santiago es que ingiriera 2 tazas de glucosa. En las tazas pusimos los 500 gramos de paquete. Como sabemos, la glucosa ingerida pasará por boca y esófago y llegará después al estómago. Unos minutos después de haber ingerido el contenido de las tazas, le pedimos a Santiago que se pese en una balanza y el indignado comprueba que le hicimos subir medio kilo. En este momento le sumamos un nuevo pedido a Santiago, que camine. Le damos una botellita de agua y le pedimos que camine y camine. En este punto del relato ya podemos plantear algunas dudas. Hay más de una forma de contestarlas, pero la consigna es hacerlo usando las ideas y conceptos que estudiamos en el material de la semana 9. Para contestar vamos a focalizarnos en la glucosa. Hacemos entonces lo que se llama suposición. Vamos a suponer que Santiago toma exactamente la misma cantidad de agua que pierde al transpirar. Por lo tanto, la cantidad de agua en su cuerpo será la misma todo el tiempo que dure la caminata. Santiago nos reclama que nunca va a bajar ese medio kilo que le hicimos subir. La última vez que hizo dieta estuvo 2 semanas para bajar 300 gramos. Consigna. La actividad consiste en escribir un texto breve para explicarle a Santiago. Lo importante es que haya un gasto de energía, porque de esta manera sus células van a necesitar más y más ATP. Y toda la energía almacenada en la molécula de glucosa no irá a parar a sus caderas. Debemos poder asegurarle que no quedará ni un solo átomo de carbono en toda la glucosa que comió en su cuerpo. El formato requerido para la respuesta es el de un texto de 10 a 20 renglones de extensión. En este texto debe estar acompañado de las figuras del material de la de la lectura de la semana 9, que serán necesarias para que quien lo lee vaya siguiendo las ideas que se desarrollan. En síntesis, un texto explicativo parecido a los que forman parte de los materiales de lectura de esta asignatura. Bien, o sea, acá la idea de esto es que ustedes le expliquen qué es lo que va a pasar con esas moléculas de glucosa a Santiago. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a pasar primero por el proceso de glucólisis y después va a pasar por el proceso de respiración celular y fosforilación, o sea, todos los procesos que estuvimos diciendo, o sea, la formación del acetil-CoA, el ciclo de Krebs,
la fosforilación oxidativa? A grandes rasgos. No hace falta que se le expliquen encima por encima todo el proceso, sino que qué es lo que ocurre en este proceso. ¿A dónde va? O sea, vamos a ver que se produce el dióxido de carbono, que se forma el ATP. También no es que nosotros vamos a poder gastar toda esa energía únicamente caminando, sino que ya por el hecho de existir nosotros consumimos energía. Nosotros tenemos un metabolismo basal que es el que nosotros consumimos todo el tiempo, sin hacer nada, sin movernos. Entonces parte de eso no es que únicamente va a poder ser transformado si Santiago camina. Pero si quizás él tiene un excedente de esa glucosa, puede ser transformada en grasa, ¿no? Puede entrar en un mecanismo anabólico en que se genera una nueva sustancia que van a ser los triglicéridos. Entonces tenemos varias vías en las que puede pasar que esta glucosa se transforma en otra cosa, ¿no? Pero parte de esta energía que le va a aportar la glucosa se va a ir en el metabolismo basal de la célula y parte en este requerimiento energético que va a tener en el ejercicio. Entonces, va a sufrir todo el proceso de transformación de esta glucosa en dióxido de carbono cuando él decide hacer ejercicio, ¿no? Bien. Entonces, lo que tienen que explicar es el proceso que estuvimos viendo, que es el de respiración aeróbica. Bien, vamos a ir a la semana 10. A ver, voy a fijarme, me mandaron un mensaje. Bueno, no. Pero quedó claro hasta ahora lo que tienen que hacer de la semana 9, están un poco más tranquilos. Sí, profe. Bueno, quedan 10 minutos, así que si se corta, volvemos. Bueno, dice. Acá lo que vamos a hacer en la semana 10 es ver que no solamente hay un mecanismo de rompimiento de las moléculas estos monómeros que ingresan a la célula, sino que hay un proceso que está en contrapartida a esto, que es el anabolismo, que es la formación de nuevas sustancias a partir de estos elementos que ingresan a la célula. Entonces vamos a ver que el metabolismo va a ser un juego entre el catabolismo y el anabolismo. Bien. Bien, dice. Introducción. En el material de la semana 9 analizamos la vía metabólica de la degradación de la glucosa. En esta semana te proponemos comenzar a analizar cómo las células son capaces de utilizar otras biomoléculas, además de la glucosa, para obtener energía. También vamos a ver que en ciertas condiciones parte del catabolismo puede aportar moléculas simples o pequeñas en función de las necesidades de la célula. Para ayudar a entender un poco más acerca de las vías metabólicas, recurrimos a una analogía con un esquema del recorrido de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Como muchos de ustedes ya deben saber, existen varios puntos en común,
en el recorrido de los subterráneos. Por ejemplo, la estación Diagonal Norte es compartida con las líneas B, C y D, o la estación Independencia es común con las líneas C y E. Esto mismo ocurre con las diferentes vías metabólicas. Vamos a encontrar puntos en común entre diferentes vías. Y dependiendo de la necesidad del organismo, las sustancias que participan en las reacciones metabólicas tomarán un camino u otro. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que no vamos a tener únicamente como vía la glucólisis o la respiración aeróbica, sino que hay muchos procesos intermediarios en este proceso. Incluso, no siempre se degrada glucosa, a veces se degrada algún triglicérido, a veces algún aminoácido glucogénico, o alguna otra sustancia que sirve para obtener ATP. Pero no se va a convertir siempre en piruvato, sino que capaz que alguna de estas sustancias se puede convertir en algún intermediario de todos estos procesos. Por ejemplo, que un aminoácido se pueda convertir en piruvato y a partir de ahí poder sacar el ATP, o un aminoácido pueda un ácido graso puede convertirse en uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas moléculas van a estar formadas por una estructura de carbono, ¿no? Entonces, a veces podemos transformar algunas de estas sustancias en otras, que son intermediarias y así obtener ATP. No se olviden que no podemos obtener nada más energía a través de los hidratos de carbono, sino que también a través de los aminoácidos, los ácidos grasos. Bien, entonces, a modo general podríamos resumir que en esta semana vamos a ver cómo las distintas biomoléculas, lípidos, proteínas y carbohidratos, confluyen, es decir, llegan al mismo lugar, con la vía de degradación de la glucosa. También vamos a ver cómo a partir de la glucosa u otras moléculas sencillas podemos obtener nuevamente las biomoléculas, lípidos, proteínas y carbohidratos. Entonces, también a partir de todos estos monómeros podemos obtener moléculas complejas, o sea, polímeros, a partir de la transformación o la reubicación de estas. Entonces dice vías convergentes y divergentes. Antes de continuar con el contenido de la semana, vamos a detenernos a definir dos términos que te van a ayudar a interpretar y a comprender los esquemas de las rutas metabólicas: convergente y divergente. Si volvemos al esquema de las rutas metabólicas, como si fueran las líneas férreas o subtes mencionados anteriormente, nos daremos cuenta que es posible llegar a la estación Diagonal Norte, tanto por la línea D o la B. Estas líneas serían convergentes para la estación Diagonal Norte. O sea, acá tenemos que esta vía, o sea, vemos que puede partir de diferentes puntos. Tenemos diferentes puntos de inicio, ¿no? Pero todos terminan en un mismo lugar. Esto se denomina convergencia, o sea que todo puede ir hacia un mismo punto. Como les había dicho, por ejemplo, podemos tener como sustancia inicial para obtener energía, podemos tener una glucosa, un aminoácido, un lípido, alguna sustancia de ese estilo, y terminar todas con la formación de ATP. A partir de esto. Y después tenemos al revés también. Cuando hablamos de las rutas o vías metabólicas convergentes, nos referimos a que todos los caminos terminan en un mismo punto en común. Es decir, a partir de diferentes puntos de partida podemos llegar a un mismo punto final. Ahora, cuando hablamos de rutas o vías
metabólicas divergentes, nos referimos a lo contrario, es decir, a partir de un punto de partida podemos tomar diferentes caminos para culminar en diferentes destinos finales. Nuevamente, pensando en subtes, estamos en diagonal norte, pero dependerá de qué línea tomemos, si la B o la D será el destino final. Entonces, podemos partir, por ejemplo, igualmente, por ejemplo, de un aminoácido. Pero este aminoácido puede ir a una ruta en que voy a obtener ATP, o puede ser que entre en una vía que pueda hacer que se produzca una proteína, ¿no? Entonces sea parte de la formación de una proteína u otra sustancia. Entonces, depende de donde yo me pare, va a ser a qué vía estoy haciendo, o qué producto, o qué sustrato estoy tomando para ver el proceso. Entonces, por otro lado, vamos a referirnos como vías catabólicas o catabolismo al conjunto de reacciones degradativas del metabolismo, o sea, en las que nosotros obtenemos energía a partir del sustrato, en la que las moléculas grandes y complejas, carbohidratos, lípidos, proteínas, provenientes del medio externo o de los depósitos de reserva de la misma célula u organismo, se degradan en productos más sencillos. Es importante que recuerdes que durante las reacciones del catabolismo se libera energía que es almacenada parcialmente como ATP. Otra parte se libera como calor. Entonces, las reacciones catabólicas van a ser de liberación de energía y se parte de sustancias con enlaces de alta energía, complejos, a sustancias con enlaces cortitos, de baja energía, que toda esta energía química que había estado almacenada en ese producto inicial termina como ATP y calor, ¿no? Bien, ahí se está por terminar. Si se termina, nos conectamos de nuevo. Finalmente, cuando hablamos de vías anabólicas o anabolismo, hacemos referencia a la fase constructiva o de síntesis del metabolismo. También lo puedes encontrar como biosíntesis. Mediante las reacciones anabólicas, las células construyen muchos de los componentes necesarios para el crecimiento celular. A diferencia del catabolismo, en estas reacciones se sintetizan, fabrican moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, y para ello la célula debe gastar o invertir energía. Entonces, una necesita de la otra siempre para seguir funcionando. Entonces vamos a ver que están todo el tiempo funcionando y trabajando al mismo tiempo.